en Shirley Radio. Por Onda. La Superestación. Bueno, a esta hora quiero conversar con Ricardo Montiel, pediatra, médico especialista en adolescentes, a propósito de los vapeadores, vapes o vapers. Se han vuelto cada vez más frecuentes o una moda muy común entre los jóvenes en los últimos años. Cuidado, y por eso quise tocar el tema con Ricardo esta mañana. Buenos días y bienvenido, Ricardo. Qué gusto conversar contigo. Igualmente, ¿cómo estás, Shirley? Bueno, tú estás en constante comunicación, en consulta y bueno, también como padre con adolescentes, ¿no? Y sí preocupa cada vez más el uso o el contacto que tienen los jóvenes y los adolescentes con este tipo de aparato que se vende con la promesa de que una persona puede progresivamente dejar de fumar. Y me ha parecido interesante tocar el tema contigo porque quizás hay una mala percepción del uso de esto y lo peligroso que puede ser para un adolescente, un joven que se inicie con lo que son los vapers o vapeadores. Mira, eso que acabas de mencionar precisamente es lo que causó originalmente o el objetivo inicial del proceso de crear este tipo de instrumento, porque cuando se creó originalmente no fue a través de las empresas de una persona de las empresas tabacaleras originalmente, sino que se creó por alguien que quería justamente, y esto fue, estamos hablando de los años 60, a finales de los años 60 se creó este instrumento. Y se creó en Asia buscando la opción de cesación del hábito tabáquico, de tratar de hacer una especie de destete progresivo a fin de no utilizar el cigarro como tal. Ya en los 60 ya sabíamos incluso que tenía este problema. Por supuesto, no era tan popular el proceso de A ver, te he perdido, Ricardo, que hay mala comunicación. A ver. Ok. Ahora. Lo interesante de esto es que desde los 60 sabemos que el hábito tabáquico no es muy bueno, a pesar de que estaba en su apogeo en ese momento. Y tanto así que se creó este instrumento. ¿Ok? No teníamos toda la información del cáncer, ni del cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Que interesante que sabemos que uno de los pocos estudios que de alguna manera determina formalmente la relación de una sustancia con una enfermedad es el estudio de la nicotina y el cáncer de pulmón. ¿Ok? Entonces se crea este instrumento, pero no se hizo popular. Se dejó a un lado. Las tabacaleras vieron el potencial y lo compraron la patente. Y las tabacaleras fueron quienes adoptaron este instrumento para controlarlo y no darlo al público. ¿Ok? Para que tú veas la malicia hasta cierto punto. Claro, después de mucho tiempo, y estamos hablando de los últimos 10 años, notaron el potencial comercial que tenía este tipo de instrumento, lo mejoraron, le pusieron un color bonito y comenzaron a dirigir la publicidad con justamente con esa promesa o con la narrativa de que esto te va a permitir que tú dejes de fumar y al mismo tiempo puedes seguir utilizando tu hábito de consumo bucal de algo que eche humo para afuera. Okay. Sí. Y más aún como un dragón, porque la gente que usa esto no echa un poquito de humo, sino que echa toneladas de humo, parecen unos dragones. Pero lo que no se ha comercializado desde el punto de vista de información, o no se ha popularizado, es que esto produce. Es verdad, originalmente tú lo que haces es disminuir progresivamente la concentración de nicotina en estos instrumentos. Pero lo primero que se comercializó, lo primero que se vendió fue el Juul. Y el Juul tú no lo puedes modificar, simplemente tú tienes un instrumentico, una boquillita que te da un poquito de nicotina, una concentración mucho menor que el cigarrillo, además no te da todos los químicos del cigarrillo, etcétera, etcétera, y teóricamente funciona bastante bien.
¿Qué pasa? Que cuando esto se utiliza, de repente no se dan cuenta que los que les llaman la atención esto más que nada son los jóvenes, son los adolescentes y los jóvenes adultos. Entonces a ellos es que se les comercializa más, se le da toda una campaña publicitaria gigantesca y se pone de moda el vapeador, y además aparecen los vapeadores con reservorio, que son los que ya no tienen una concentración constante, progresivamente que se va disminuyendo, sino además que tú le puedes poner cosas de olor y de sabor, etcétera, etcétera. Ujú. Y los puedes cambiar con unos cargadores. ¿Ok? Ahí descubren los jóvenes y los usuarios que pueden modificar lo que tiene dentro. Y lo que tiene dentro, entonces le pueden poner lo que ellos quieran, y lo que se usa con más frecuencia es justamente cannabis, marihuana, tetrahidrocannabinoides. Resulta que hay dos cosas interesantes de esto que te estoy mencionando. Primero, este proceso de no ha ido formalizándose desde el punto de vista científico para nada. Es decir, O sea, que eso no es verdad. lo primero. Lo primero es que para lo que en teoría fue creado, No no se- se ha demostrado no que se ha efectivamente demostrado. uno puede progresivamente dejar de O sea, consumir no solo, cigarrillo, pues, o sea, por el tema del vapor. O sea, te lo voy a manejar de esta manera. Si las tabacaleras te lo están promocionando, suena que de alguna manera saben que esto tiene una cosa que ayuda a vender el producto. ¿Ok? Ujú. Entonces, claro, sí, esto solo no es milagroso, que forma parte de todo un proceso de goma, de nicotina, de tratamiento psicológico, etcétera, etcétera, porque estamos hablando que una dependencia de hábito tabáquico o de cualquier cosa es algo que no se cura, se controla, pero no se quita. Ujú. ¿Ok? Entonces, esto no va a ser mágicamente la solución. ¿Ok? Entonces, ya por ahí pelamos. Y en segundo lugar, lo que tiene dentro es el liquidito que se utiliza para quemarse y producir el humo, tiene un alcohol específico, que resulta que ese alcohol es una de las cosas que se descubrió en los 80, 90, en las fábricas de cotufas, de microondas, que producía para los empleados de esa fábrica unas lesiones en el pulmón gigantescamente graves, que el único tratamiento era el trasplante de pulmón. Producía necrosis pulmonar, ¿ok? Lo que llaman pulmón de cotufa popularmente. Sí. Entonces, el liquidito produce necrosis del alvéolo pulmonar y es irreversible. Y progresivamente, si empiezo a fumar desde muy temprano, como es lo que está pasando ahorita, con los adolescentes y con más frecuencia, más rápido ocurre. Entonces, antes de la pandemia comenzamos a ver ya adolescentes que estaban en la lista de espera para trasplante de pulmón. ¿Ok? Y un número mucho más significativo de lo que estaba antes que existiera el vapeador en el mercado. Agrégale a esto una tercera cosa grave, que es que yo puedo manejar como adolescente, que soy inteligente y creativo y curioso y no consciente del riesgo hasta cierto punto, yo puedo alterar el contenido Ujú. y lo altero con cannabis, con marihuana. Los problemas más graves que han ocurrido en los últimos 2 años con este tipo de consumo tienen que ver con la manipulación del contenido del líquido de los vapeadores. Y estamos hablando de muertes súbitas, Sí. de problemas gravísimos. Sí, yo creo que es importante, Ricardo, porque parte de esto es el desconocimiento de un joven que no sabe. Primero, hablemos de el contenido original que pueda tener esto, que es nicotina más esta sustancia que incluso tiene olor, y además que hace que no huela, porque digamos que el atractivo, supongo, es eso, ¿no? Que no. Que lo puedes esconder. Exacto, lo puede Porque esconder, además es ¿ok? fácil de esconder y no huele. Y lo otro es, Pero lo bueno, puedes aquellos ver. que se alteran. Entonces se altera de la sustancia, cualquier sustancia que se ponga allí, ¿no? Por supuesto, ilegal y dañina. Entonces, yo creo que el parte, digamos, el reto y la intención del programa es brindar información a los jóvenes y a los padres que nos escuchan. ¿Cuáles son las consecuencias en los jóvenes y adolescentes de este tipo de aparatos, los vapers, los vapeadores y su contenido, ¿no? Ok. Bueno, en primer lugar, como te dije, mientras más temprano comience a fumar o utilizarlo, más temprano produzco necrosis alveolar por el simple hecho de que el liquidito produce esto directamente en el pulmón
y mientras más frecuente y más temprano, la posibilidad de que vaya a tener un pulmón que no me va a servir y voy a tener que comprarme uno nuevo es más cercana. ¿Ok? Y en segundo lugar, la posibilidad de muerte súbita o de lesiones mucho más rápidas desde el punto de vista de progresión de patología pulmonar, cuando yo altero el contenido de ese líquido, es realmente, y se ha estudiado, han aumentado las lesiones pulmonares utilizando vapers en casi el 200%. Entonces no es mentira, no es que a mí me contaron o que yo creo y que estoy en contra de los vapeadores, es que está pasando. Y justamente quienes están siendo las víctimas, entre comillas, de esto, son justamente los jóvenes y los adolescentes. Sí. Y el otro punto que creo que es fundamental es cuando se altera el contenido, ¿no? Y quiero orientar la entrevista que esto no es con el ánimo de hacer apología a este tipo de consumo, sino todo lo contrario. Es que el joven sepa a qué se enfrenta. Por ejemplo, algo que desconoce mucho es la posibilidad, sobre todo de estar vapeando constantemente con una sustancia como el cannabis, es que tienen riesgo de, no solamente los jóvenes, incluso también los adultos, de brotes psicóticos. Por supuesto. Además de los efectos que sabemos que tiene actualmente la modificación genética de la propia cannabis, que sabemos que ahora hay personas que tienen una predisposición emocional desde el punto de vista genético, familiar, la posibilidad de que yo simplemente usando pocas veces desarrolle una patología que estaba esperando ahí para manifestarse, son muy cercanas. Sí. Eso es muy importante. Es decir, la gente no sabe cómo está su cerebro compuesto químicamente. No. Y eso entonces, de ahí, primero no saber eso, porque no hay manera de saberlo, más allá que uno pueda tener quizás un familiar que tenga alguna patología. Si usted consume cannabis, bueno, la posibilidad de que esa patología se aparezca es mucho más rápida. Exactamente. Mucho más cercana. Mucho más cercana. Fíjate una cosa que además es interesante, sabiendo que hace 40 años atrás las concentraciones de cannabis eran mucho menores y con todo lo que se ha modificado en los últimos años, esto porque además sabemos que esto es un producto legal en muchos países, que además es altamente comercializable y beneficioso desde el punto de vista monetario. Entonces las concentraciones han aumentado, pero para ponerlo más grave todavía, esas concentraciones, como se hace todavía muy localmente y no hay un control estricto del FDA, por ejemplo, en los Estados Unidos, todavía no lo hay, porque esta es la única droga que legalmente se ha aprobado por decisión popular. ¿Okay? Esto no fue que el FDA la estudió y la puso en el mercado. No, la gente votó y decidió que esto era legal. ¿Okay? Sin saber exactamente cómo es esto. Y fíjate que interesante que ahora es que las universidades en los Estados Unidos están estudiando formalmente las concentraciones de cannabis, pero de resto tú no sabes lo que estás comprando en una tienda, que es legal. No tienes la menor idea de la concentración que estás utilizando. Sí. Y otras consecuencias, aparte, por ejemplo, en este caso de la aparición o reforzamiento de patologías previas que se pueda tener, que puede derivar, por ejemplo, en brotes psicóticos, que está descrito. Hay una correlación directa. Otras cosas, letargo, depresión. Por supuesto, si estamos hablando del cannabis como tal, desde eso hasta, cuando estamos hablando de brotes psicóticos, estamos hablando de que puede ser que es algo temporal y transitorio, pero lo que queda ya nuevamente es una alteración de la química natural de tu cerebro que simplemente estaba esperando, era una aplicación que estaba inactiva y que tuviste un catalizador inmediato que fue, en este caso, otra sustancia química, aunque natural y ecológica, que es el cannabis. Sí. Y además ahora a través de un instrumento que es popular y que todo el mundo le parece chévere. Ojo, es importante esto, Shirley. La buena noticia es que para los chamos el vapeador ya no es tan popular. ¿Okay? Yo me atrevo a decir, por lo menos no tengo estudios en Venezuela, pero te puedo decir por experiencia anecdótica, por decirlo así, de los casos que yo manejo en consulta, donde cada vez menos adolescentes se han dejado seducir por este tipo de tendencias, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya ha hablado de esto y gente muy importante. O sea, hay estudios ya formales y ya los chamos saben de esto porque el centennial es más pila de lo que uno se imagina.
y ellos han leído, y aquí en Venezuela hay varios doctores que trabajan mucho en este proceso y han difundido el mensaje, se han encargado de sensibilizar, van a los colegios y hablan, y cada vez menos el popular se ha vuelto para los chamos este tipo de uso. Sí. En los jóvenes adultos ya es otra cosa. Bueno, hablamos del joven, me queda poco tiempo, pero hablemos del padre, ¿no? Primero, el joven y el padre también se enfrenta a una corriente donde habla de algunas sustancias que son dañinas para el cuerpo, pero que algunas son legales. En algunos países, en otros países son ilegales. Entonces se enfrenta a una información de quienes defienden este tipo de sustancias. Por otra parte, en el salón de clase, en el recinto en el que esté, bien sea universitario, utilizan este tipo de aparatos como los vapers. Entonces se convierte como en una moda de estar allí. Entonces, el padre además, pues esto es un asunto familiar también, a veces también consume de esa manera el vapor, ¿no? Lamentablemente, sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo controlamos esto para definitivamente cuidar la salud de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, ¿no? Y que el padre también esté enterado de lo que ocurre en la calle, de lo que está pasando, porque hay algo que, a diferencia de los otros, es que no huele. No hay manera de identificar a qué sustancia se está enfrentando nuestro familiar, pues, nuestro hijo. No huele, y no es fácil de identificar, porque A ver, te he perdido, Ricardo. No es fácil de encontrar, porque lo puedes esconder fácilmente, mimetizar en tu morral como un puerto USB cualquiera, porque se parecen, y hasta son bonitos, de verdad. Yo quiero uno para mí de los Vengadores, pero resulta que el papá o la mamá, vamos a pensar, yo soy en esto sí soy inocente y doy el beneficio de la duda, que pensando que yo no quiero que mi hijo fume y que mi hijo no se meta en este problema, a mí me vendieron que este aparatico es una cosa para dejar de fumar, y entonces, ¿por qué no se lo compro? No hay problema. ¿Okay? Y además es de un costo relativamente accesible, y yo he tenido adolescentes que son más pitas que los papás, y entonces ellos, fíjate, dame 10 segundos para contar, 30 segundos para contarte el cuento. Yo tuve un adolescente en consulta que él sabía de todos estos vapeadores, pero sabía que estaban de moda, y él le pidió a la abuela que invirtiera con él en el negocio de vender vapeadores. Entonces, el chamo compró un poco de vapeadores, los regaló, pero vapeadores con reservorio, y él lo que hacía era vender el contenido del reservorio, porque no estaban las tiendas abiertamente en todas partes como están ahorita. Y este chamo estaba haciendo, entre vender reservorios y que los llenaba con lo ilegal que acabamos de hablar de cannabis, estaba haciendo una cantidad de dinero más grande que la del papá y la mamá juntos, hasta que lo cacharon. Pero él no lo usaba, él lo vendía. ¿Okay? Entonces, es lo que, afortunadamente estoy hablando antes de la pandemia. Como te dije hace un momento, los adolescentes, los centennials son mucho más pilas y no se han dejado caer en este cuento, pero sí hay tiendas de lo más bonitas en todas partes, hay sitios públicos para ir a vapear en diferentes áreas de Caracas que se han puesto, entre comillas, de moda. Pero te digo la verdad, la buena noticia es que han sido torpedeados, y yo me encargaba de hacerlo, porque esta no es la primera vez que yo hablo de este tema. Sí. Okay, yo soy enemigo total porque es una moda absurda, sabiendo exactamente que tiene unos efectos inmediatos, porque esto no es para dentro de 2 años. Si tú lo sigues haciendo a este volumen y a esta frecuencia, esto te va a pasar dentro de 6 meses. Te pasa factura. Bueno, yo te agradezco mucho, Ricardo. Hay mucho tema que contar, me he quedado corta del tiempo, pero te agradezco mucho. Bueno, ya sabe, el tema de los vapers, alerta, cuidado, sobre el contenido original que traen, que es nicotina con otro líquido, porque genera, ya está comprobado, hay estudios, patologías en pulmonar, incluso hasta a veces mucho más potente que con el uso del cigarrillo regular. No se ha comprobado científicamente el destete, y en otro caso de otras sustancias, como el caso del cannabis, riesgo de brote psicótico, letargo, depresión, adicción, en fin. Bueno, así he hecho el resumen, Ricardo. Te agradezco. Las redes sociales de Ricardo, doctor Ricardo Montiel, el Twitter es Montiel Ricardo, por allí pueden conseguirlo. Yo me despido, ya estoy pasada de tiempo. Este programa fue presentado por